Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 16 de abril del año 2019. Estamos con Gustavo Calvo. Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gustavo Calvo, que en día martes más bien se está preparando para la tarde, ¿no? Sí, hoy soy un bien inmueble de la radio. Gustavo Calvo tiene dos turnos. En la mañana con nosotros, en la tarde con la hora global. Del otro lado de la comunicación, allá en París, Leo Harari. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, Leo. Hola, buenos días y buenas tardes, las dos cosas. Todo bien por aquí, más otoñal que Montevideo. Quizás, fresquito. Y bueno, y Rafael Mandresi, que estaba allá hace días que se encuentra entre nosotros. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Vamos al primero de nuestros temas. A raíz del incendio de la Catedral de Notre Dame, la Fiscalía de París abrió una investigación judicial por destrucción involuntaria. Los investigadores privilegian la pista de un incendio accidental que habría comenzado en el techo de la catedral, donde se venían llevando a cabo obras de restauración. El fuego, ustedes saben, derribó la aguja central de la iglesia, consumió 2/3 de ese techo. La estructura del edificio, sin embargo, quedó a salvo, según lo que pudo ya confirmar ayer mismo el operativo de bomberos. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió anoche que este emblema de París, este rico patrimonio de la humanidad al mismo tiempo, va a ser reconstruido. Un terrible drama. Y je veux, avant toute chose, avoir une pensée et des remerciements. Se ha evitado lo peor, aunque todavía no hemos ganado la batalla totalmente, decía el mandatario francés, emocionado, lucía emocionado, antes de agradecerle a los bomberos por haber salvado las dos torres y la fachada del monumento. Las próximas horas, agregaba, serán difíciles, describiendo el siniestro como una terrible tragedia. De todos modos, anticipó, Francia va a hacer un llamado a los más grandes talentos para llevar a cabo la reconstrucción. Leur dire les remerciements de la nation tout entière. Durant ces heures, grâce à leur engagement, à l'engagement de l'ensemble des services de l'État, de la mairie de Paris, des personnels de Notre-Dame, le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. El incendio tuvo consecuencias políticas. El siniestro forzó a Macron a aplazar un mensaje al país que tenía previsto realizar justamente ayer por la noche en relación con la crisis, ya larga crisis a esta altura, de los chalecos amarillos. Vamos por partes. Empezamos contigo, Rafael. Bueno, el episodio de ayer es muy impactante, ¿no? Muy emocionante incluso. Las razones por las cuales se produjo este incendio todavía no están del todo definidas, pero aparentemente, como decía recién, se trata o de negligencia o de un accidente. A veces puede parecer difícil que en países donde el patrimonio se cuida como se cuida y donde, en fin, las cosas se hacen de una manera razonablemente seria, este tipo de asuntos puedan pasar, pero de todas maneras pueden pasar. Lo propio de un accidente es justamente que no es previsible. Y no es la primera vez, Notre Dame ya se había incendiado alguna vez que otra. Hay una pérdida, pero que es una pérdida razonablemente limitada, son los 2/3 del techo, habría que ver si la estructura está 100% en condiciones o no, eso habrá que ver. Lo que sí está claro es que se va a reconstruir. La pregunta es, ¿qué se va a reconstruir? Porque eso puede querer decir muchas cosas. Puede querer decir una réplica, puede decir que, bueno, hagamos de nuevo la catedral como era. Hagamos el Hotel San Rafael tal como era. Exactamente. Algo así. El paralelismo enseguida aparece. Exactamente. ¿No? Esa es una posibilidad, pero puede haber otras. Es decir, todo depende de cuál sea la concepción de patrimonio que se tenga. El patrimonio las cosas no son patrimoniales per se. El patrimonio es aquello que se vive, se siente y se designa como tal. Y un edificio como este, que tiene más de 8 siglos,
evidentemente no está igual que en el siglo XIV. De modo que, ¿cuál es el punto cero? ¿Qué es lo que hay que reconstruir? Muchas de las cosas que se quemaron ayer son del siglo XIX. Porque a su vez, esas cosas que son del siglo XIX muchas veces son de un gótico imaginario. Es decir, se ha hablado bastante en estas últimas horas de Viollet-le-Duc, que es un arquitecto francés del siglo XIX que en una suerte de revival gótico procedió a reconstituciones y a reconstrucciones y a restauraciones, pero que son muchas veces en buena medida imaginarias respecto de un gótico presunto, etc. Desde el punto de vista de la importancia del edificio, es una importancia muy grande por el lugar donde está, por el espacio que ocupa, que tampoco hay que imaginar que ese espacio siempre fue así. Es decir, la explanada esa que está frente a Notre Dame estaba llena de otros edificios, eso también se demolió. Por poner un ejemplo, allí estaba pegado en la isla, contra uno de los brazos que rodean la isla del Sena, el hospital. Un hospital que también era medieval y que se modificó a lo largo del tiempo, se amplió, etcétera, y que terminó siendo demolido también en la segunda mitad del siglo XIX. Quiere decir que en ese momento se preservó la iglesia y se demolió el hospital. Se tomó una decisión que es patrimonial. Nos quedamos con la iglesia y tiramos abajo el hospital. Podría haber sido la inversa, se podría haber conservado todo. Es decir, que esas es muy cosas... interesante, es muy interesante esa historia para ubicar el debate a propósito de la reconstrucción y hasta dónde llevar el fundamentalismo en la concepción del patrimonio, ¿no? Exacto. Se puede pensar que el incendio forma parte de la historia del edificio y que por lo tanto no hay que reconstruir nada, hay que consolidar lo que quedó y eventualmente construir otras cosas junto a eso, por sobre eso. Las opciones son muchas. Habrá que ver cuáles son las determinaciones que se toman, porque no son solamente cuestiones académicas, también hay una cuestión muy concreta, ahí hay turistas. Entonces, ¿qué es lo que trae al visitante? Hay propietarios, está la Iglesia Católica, es decir, hay dimensiones institucionales, políticas, de todo tipo, que darán lugar a una decisión y, por lo tanto, a obras que se van a hacer, porque la plata no va a faltar para esto, y habrá que ver qué da, y en cualquier caso va a llevar mucho tiempo. Enseguida vamos a París directamente, pero antes... Sí, punto de vista estrictamente uruguayo desde acá. Sí, desde acá no puedo Gustavo. decir mucho sobre esto, agregar a lo que dijo ya Rafael. Y quiero separar dos aspectos. No se puede obviar el aspecto emocional, digamos, esa aguja cayendo en cámara lenta, nos dolió a todos, seamos franceses, parisinos, uruguayos, peruanos o lo que fuera. Muchas remembranzas de el tema de las Torres Gemelas, por muchos titulares vi por allí. Así que el tema emocional está presente, va a estar presente y va a estar presente en la reconstrucción que se va a dar. Estoy un poquito con Rafael en que hay que definir un poco el tema de la reconstrucción, digamos. Podemos pensar seriamente en que hoy en la alcaldía de Roma se puede reunir alguien para hacer de nuevo el Coliseo, por ejemplo. ¿Por qué no? Si cada visitante que va por allí ve un montón de pozos y tiene que imaginarse que había una arena. Entonces, de alguna manera, sí es cierto que frente al patrimonio hay distintas visiones, hay distintas ponencias. El acervo cultural que se ha destruido en guerras es inmenso. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora hubo varios centenares de guerras pequeñas que no están en los titulares y de los cuales no los acordamos. Y quizás sí haya que tener un poco más de cuidado, no digo que acá no lo haya habido, hablo en un aspecto un poco más universal, de que el acervo histórico o el patrimonio debe tener una puesta a punto, un ayornamiento de los gobiernos en cuanto a poder protegerlo de una manera un poco más estricta. Pero hay algo que juega en contra, que es que el patrimonio es dinámico. Es decir, el Antel Arena dentro de 200 años va a ser patrimonio. Entonces eso hay que verlo y eso va conspirando contra esa toma de decisiones a que se hace cuestión Rafael. Es decir, en algún momento se deciden prioridades o no, o se decide no hacer nada, y eso tiene un aspecto también muy, muy emocional que es difícil de medir, ¿no? Tan dinámico es el patrimonio que hace décadas que Notre Dame estaba en obras, ¿no? Está permanentemente. O sea, estos son unos trabajos de consolidación y de restauración en un sector que es un sector muy delicado porque está lleno de madera, justamente. Digo, era un bosque. Corresponde a 1.300 robles. Se necesitaría para reconstruir lo que se quemó 1.300 robles que no están disponibles en Francia, así que hacerlos traer de otra parte. Pero está permanentemente. O sea, cuando termina un sector, empieza otro. O sea, que es el mantenimiento forma parte de la rutina de la vida del edificio, como de tantísimos
tantísimos otros. Leo, desde allá mismo, desde París, contanos, no sé, el estado anímico, la conmoción ahora, en esta mañana, ya ha pasado el mediodía. Yo estoy volviendo desde el lugar. Ajá. Estuve allí hasta hace un rato, fui a ver y la verdad que me cambió un poco la imagen de lo que tenía a través de la televisión y de los diarios, porque la estructura física está bastante intacta, excepto la aguja y la parte del techo, incluso un pedacito de bóveda, pero las torres, todo el costado con los arcos están intactos, incluso la gran roseta del vitral que da hacia el sur, que tiene más de 13 metros de diámetro, está entera. Ha habido un trabajo técnico de los bomberos notable, porque han evitado poner, digamos, si le hubieran echado directamente el agua sobre uno de los vitrales, los reventaban. Si no les ponían un poco de humedad, subía demasiado la temperatura y se fundía el plomo que sostiene los vidrios de colores, que se caen. O sea que han trabajado muy bien, han preservado mucho, y visto desde afuera, no es el perfil de un esqueleto, es Notre Dame a la que le faltan algunas cosas. Está absolutamente lleno de gente, cordón policial, apoyo del plan Piratas, del plan de apoyo de las Fuerzas Armadas, están los bomberos por todos lados, turistas, camiones y prensa que solo es comparable a la final de un mundial de fútbol. Están un camión atrás de otro con sus grandes antenas, las cámaras en la vereda, periodistas uno arriba del otro, la gente callada, no se ve, no hablan, pasan en silencio. Es emocionante, se ve que es importante. Más de 1 millón de personas visitan Notre Dame todos los meses y para cada cual tiene una parte imaginaria. Fue no solo iglesia de los católicos, fue también el templo de la diosa Razón, por iniciativa de Robespierre después de la Revolución. Han pasado muchas cosas por ahí. Se hizo emperador Napoleón, se hicieron los cambios de mandos y entierros de jefes de la República. Víctor Hugo hizo su jorobado de Notre Dame, que sirvió también para dar impulso a una etapa de reconstrucción después de 1830. Es decir, cada cual tiene algún enganche, ya sea histórico, cultural, emocional, y se sentía eso, la verdad que se sentía. Era más bien un lugar de respeto y de silencio, a pesar de la multitud de gente que vi hace un rato. Mira, escuchándote, recordaba un párrafo que leí en la prensa francesa ayer, lo traduzco. Notre Dame de París no es solamente una catedral, vestigio de una época en la que los hombres miraban hacia el cielo, es la casa común, es el arco de nuestra historia. ¿Cómo te suena, Rafael? ¿Demasiado pomposo? Demasiado pomposo y relativamente falso. ¿No es la casa común? ¿Cómo la sienten los parisinos? Hay muchas casas comunes. La catedral no es la única. Por lo pronto se ha dicho desde ayer que es la referencia del gótico. No lo es, lo lamento. La referencia del gótico está a 20 minutos de allí, y es la catedral, la Basílica de Saint-Denis, donde está la necrópolis real, que es la primera catedral gótica y es la que da la referencia al conjunto del estilo posteriormente. Yo no sé si es la casa común, habrá quien la sienta así, habrá quien no. Esas son cosas muy, muy difíciles de determinar en términos generales. En todo caso, lo que sí me parece, de lo que decía Leo, muy importante subrayar, es que en un edificio de esas características, la intervención, por ejemplo, de bomberos o cualquier intervención, no puede ser cualquiera. Sí, no. Es decir, incluso para apagar un incendio, se necesita una técnica particular y se necesita conocer las características propias de ese edificio, y no como el presidente de Estados Unidos, que mandó un tuit diciendo, ¿y por qué no levantan, salen los aviones y le tiran el agua con los Canadair?
No, porque lo que haces es destruir. Era infaltable. Donald Trump quiso ayudar a través de Twitter. Ese tweet en la mesa era infaltable. Pero no fue el único, hubo varios, por supuesto menos célebres y menos conocidos que el señor Trump, en hacer la misma observación, porque efectivamente son lugares muy delicados y salvando las distancias, pero probablemente en la audiencia haya mucha gente, yo no lo viví, pero mucha gente que recuerda cuando se quemó el Teatro Urquiza, es decir, el Viejo Sodre, acá a 3 cuadras, y yo por lo que pude ver en recortes de prensa, había una multitud llorando mientras miraban desde la calle cómo aquello se convertía en ceniza. El Teatro Solís, acá enfrente, no se quemó por milagro. Yo lo recorrí por dentro, en las entrañas, en los años 90, antes de que se hiciera la reforma, y sobre la platea hay una... entre el cielo raso de la platea y el techo que se ve por fuera, hay un enorme espacio que son no sé cuántos metros cuadrados, cientos tal vez, que es un parquet de una madera original. Allí se pintaban las escenografías y el día que yo fui vi un medio tanque. Es decir, había pintura y se hacían asados. Entonces, si eso no se quemó como Yesca, es simplemente por... las probabilidades infinitesimales jugaron a favor de que no se quemara. Esas cosas son, hay por supuesto mayor o menor negligencia según los casos, pero son imponderables y me parece que en torno al episodio de Notre Dame, por supuesto que, y a mí también, como decía Gustavo, cuando ves eso te impacta, te afecta. Pero es un llamado también a la responsabilidad. Pero es un llamado a responsabilidad y un llamado a reflexión. No solo una de vez Francia, más. ¿Cuántos países tienen un acervo histórico importante, lo descuidan, no lo tienen en cuenta, o por lo menos no proveen lo necesario para poder trabajar bien? Pero es que además el patrimonio implica plata. Es decir, la casi totalidad del presupuesto del Ministerio de Cultura de Italia se va en el mantenimiento de aquello que es patrimonio histórico de la humanidad. Entonces, llega un momento en que no podés mantener todo eso, no podés cuidar todo. Tengo un argumento en contra de eso. Todo ese dinero vuelve en turismo. Sí, pero no necesariamente vuelve al Ministerio de Cultura. Bueno, y además el tema es aquello que es patrimonio de la humanidad, el que está encargado de pagarlo es una entidad. Todo ese millón de visitantes de que hablamos en Notre Dame. Por supuesto. París es el primer destino turístico del mundo. Claro, hay son 60 o 70 millones de visitantes por año. Tuviste una ministra hace unos minutos y esos balances hay que un poco hacerlos, pero como dice Rafael, están a veces en una nebulosa, ¿no? No sabemos el dinero de dónde viene y a dónde termina yendo. León, volvemos contigo. Bueno, anotaciones. Uno es que efectivamente no se usó helicópteros para apagar el incendio porque el peso del agua hubiera tirado abajo el techo. Sí usaron drones para poder ubicar bien desde afuera los focos de incendio y también desde adentro. Se usaron robots para entrar en zonas que no sabían si estaban demasiado frágiles y ponían en peligro la vida de los bomberos. Es notable que no haya habido heridos graves ni víctimas, porque era un incendio grande, había unas 1.500 personas adentro cuando empezó a las 7 menos 10 de la tarde. Todo el mundo fue evacuado, sacaron también el tesoro. Una de las cosas que se perdió fue una de las espinas de lo que dicen que era la corona de espinas que tenía Jesús cuando lo crucificaron. Y esa espinita la habían puesto hace unos pocos días arriba de la aguja, cuando terminaron la primera etapa de reconstrucción de la aguja, que estaba casi terminada. Habían sacado unas esculturas de cobre que la rodeaban, pero habían terminado ya la parte superior y pusieron una espinita que partió en humo. Pero hay tantas cosas para decir, van a pasar muchas cosas de ahora en adelante. Es también el kilómetro cero, no por nada. Notre Dame fue construida en lo que es el origen, el Lutecia, el origen mismo del asentamiento, que es probablemente el siglo III o IV después de Cristo, donde ya hubieron también invasiones bárbaras que fueron rechazadas. Era una isla particularmente bien protegida. Hoy en día eso no, es difícil de imaginar porque hay puentes por todos lados. Pero
tiene significado de muchos lados y vivió muchas cosas. A mí me sorprendió, viendo las primeras imágenes, que me emocionara tanto. Y me quedé pensando... Eso estaba por preguntarte, ¿cómo te había pegado a ti directamente esta noticia, ¿no? Se me piantó un lagrimón. Y como decía mi padre, yo soy ateo, gracias a Dios, o sea que no tiene ningún impacto de tipo religioso. Y entonces me pregunté, ¿por qué me emocionó tanto? Y creo que la respuesta es que porque es una certeza. Es algo que siempre estuvo ahí y que uno da como por sentado de que va a estar siempre ahí. Cada vez que venía algún uruguayo y yo le hacía de guía turístico, 3 cosas querían ver: Notre Dame, el lugar donde murió Lady Diana y la Torre Eiffel. Esos son los 3 grandes lugares que despertaban interés. Para la anécdota, puedo decir que han habido uruguayos trabajando en Notre Dame en los años 70. Uno de ellos era el que distribuía las velas que los devotos prenden. Trabajaba con la empresa que produce las velas, y sé de algún otro que ha trabajado también allí, dentro mismo, en el mantenimiento de la catedral. O sea que también los uruguayos tienen una gotita de presencia en este lugar. ¿A ti, Rafael, también te emocionó? ¿Te piantó un lagrimón? Sí, por razones distintas quizá a las de Leo. Es decir, yo lo asocio con la metafísica del tango. A mí me afecta todo aquello que es irreparable. Que es la sustancia misma del tango, es cantar o hablar sobre lo irreparable, lo que no tiene vuelta atrás. El jarrón roto. ¿Cómo? El jarrón roto. Sí, y a su vez una familiaridad que o sea, es muy impactante ver cómo se destruye ante tus ojos algo con lo que tenés una familiaridad, vivas o no en París, de hecho, porque es una imagen, es como, son esas 6, 7 imágenes que digamos, se pueden reconocer en cualquier parte del mundo. Es como quemar una postal. Y por ese lado sí, por supuesto, me afectó, y además curiosamente en un momento en el que yo no estoy allí. Estoy 15 días en Montevideo y se viene a quemar Notre Dame justo ahí. También, desde el punto de vista personal no tiene ningún interés, ¿no? Pero desde el punto de vista personal es como decir, no me puedo ir, no los puedo dejar solos, que ya están haciendo macanas, ¿no? Pero... Sí, por supuesto que también me afectó. Lo que yo decía recién es, digamos... tratar de, más allá del impacto emocional, de reflexionar cuando pasa algo de esto, sobre todo una serie de otras cosas que a veces damos por sentadas, ¿no? Y que episodios como este, de la magnitud de este, permiten reexaminar y de repente poner en tela de juicio. Respetando el terroir en un fiel compromiso con la calidad. Jiménez Méndez, con 6 medallas de oro, es la bodega más premiada en el concurso internacional Tanat al Mundo. Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma. Leo, tenés deberes para la pausa que ahora vamos a empezar. Hay que esconder ese perro que se las ingenia por participar en la tertulia. No te puedo creer que se oiga desde ahí. Yo creo que ese es el perro de los vecinos. ¿No es el tuyo? No sé, me voy a fijar. Tengo un minuto. Es sospechoso porque justo empezó a escucharse cuando tú mencionaste a Trump y criticaste a Trump. Pensé que era el tuyo. No mencioné a Trump, pero sí pensaba en él. Me voy a ocupar de eso, a ver si puedo. Ya vengo. Aló, Leo. 1, 2, 3, probando. Sí. ¿Me oyen? ¿Qué tal el perro? Hola. El perro está viendo la televisión, un programa para niños. ¿Lo distrajiste así? Sí, porque si demasiada política lo pone nervioso. Algunos oyentes dicen, están exagerando, no molestaba tanto el perro. Primero se escuchaba, y segundo, conociendo al perro de Leo, es perfectamente capaz de acercarse y terminar imponiéndose y pasar por arriba de la voz de Leo según lo que estemos hablando. Ese era el riesgo, ¿no? El problema es con Trump, pero si no es muy respetuoso de todas las creencias y bueno. O sea, se quedó tranquilo. Vamos a ver cuánto resiste con la televisión. Bueno, depende de la televisión, y si no, tengo la heladera como próxima opción. No sigas.